Crow, ¿qué es? Aquí ya nos lo quita. Legend Jim Crow University. Ah, no, pero es que es un pedacito, güey. Entonces vamos a ver qué nos dice National Geographic. Mire. National Geographic nos habla de las leyes de Jim Crow y el origen de la segregación racial en Estados Unidos. Creo que aquí vamos a tener casi toda la información. Tras la guerra civil se aprobaron en Estados Unidos una serie de leyes para proteger los derechos de las personas que habían estado esclavizadas. El sistema Jim Crow se diseñó para burlarlas. Bueno, esta foto se tomó en diciembre de 1955. Rosa Parks se negó a ceder su asiento a un pasajero blanco. Ah, era una morenita. Un pasajero blanco en el autobús segregado en Montgomery, Alabama. Su arresto inspiró el boicot a los autobuses de Montgomery, que terminó cuando la Corte Suprema sentenció que los buses segregados de Montgomery eran anticonstitucionales. Marica. Tras la Guerra Civil de Estados Unidos aprobó una serie de leyes para proteger los derechos de las personas que habían estado esclavizadas. El sistema Jim Crow se diseñó para burlarlas. Tras el final de la Guerra Civil estadounidense en 1865, la abolición de la esclavitud con la 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, ratificada a finales de ese año, muchos pensaron que había comenzado una nueva era de libertad y derechos civiles para los afroamericanos. Sin embargo, en el sur de los Estados Unidos se gestó un entramado legal y social que, en lugar de garantizar la igualdad, volvió a instalar de una forma distinta de represión racial el sistema Jim Crow. Durante casi un siglo, que incluye una buena parte del siglo XX, las leyes Jim Crow impusieron una brutal segregación racial en todos los aspectos de la vida pública y privada. ¿Qué eran las leyes Jim Crow? Se preguntarán ustedes, y yo también. ¿Has escuchado el Evangelio de Dios y la buena noticia? ¿Sí o no? No. ¿Qué eran las leyes de Jim Crow? Las leyes de Jim Crow, cuyo término se remonta a un espectáculo teatral en el que se caricaturizaba a un esclavo afroamericano. Fueron un conjunto de normas estatales y locales que legalizaron la segregación racial en el sur de Estados Unidos. Se aplicaron principalmente entre 1877 tras la retirada de las tropas federales del sur durante la época de la Reconstrucción y mediados de la época de 1960, cuando fueron finalmente desmanteladas por la legislación de derechos civiles. Estas leyes exigían la separación de blancos y personas de color. Las escuelas, parques, transportes, restaurantes, hospitales, baños, cementerios y prácticamente cualquier espacio público, aunque se justificaba bajo la doctrina separados pero iguales, en práctica esas normas discriminatorias despojaron a las personas negras de derechos básicos, las sometían a humillaciones públicas y cimentaban su exclusión económica y educativa, perpetuando un ciclo de marginación casi institucionalizada por la supremacía blanca en el sur de los Estados Unidos. Y esta foto la tenemos que después de la guerra civil de los Estados Unidos del sur de los Estados Unidos aprobaron un sinfín de leyes que imponían la segregación racial. El activista de los derechos civiles Homer Plessy impugnó una de esas leyes de Luisiana, pero la sentencia del tribunal consagró la ley de separados pero iguales durante décadas. Reversión de la Reconstrucción y los códigos negros. Tras la abolición de la esclavitud, el Congreso aprobó las enmiendas 13, 14
Y 15. Para garantizar la libertad de la ciudadanía y el derecho al voto a los afroamericanos. Si bien durante los primeros años, 1965 y 1977, pudieron verse avances significativos con escuelas públicas integradas e incluso representación política, la resistencia blanca no tardó en darle vuelta. Los códigos negros fueron las primeras leyes estatales destinadas a restringir la libertad de los antiguos esclavos. Se les prohibía votar, portar armas, reunirse libremente o testificar contra blancos. Y en muchos casos, esos códigos permitían su detección y posterior explotación. Como mano de obra forzada a través del sistema de arrendamiento de convictos. A partir de 1877 los gobiernos estatales comenzaron a fortalecer y expandir esas leyes y la libertad deseada pasó a ser un espejismo nuevamente. Separados pero iguales, Plessy contra Ferguson. Uno de los momentos más destacados del sistema Jim Crow fue el fallo del Tribunal Supremo en el caso Plessy contra Ferguson en 1896. Esa sentencia se legalizó contra la doctrina de separados pero iguales, que permitió a los tribunales considerar constitucional la segregación racial en espacios como el transporte, los teatros o las escuelas, pero la igualdad era auténtica ficción. La segregación racial se reafirmó durante más de medio siglo con una realidad en las instalaciones para los afroamericanos eran inferiores en todos los sentidos. Las escuelas tenían menos recursos, los hospitales apenas tenían equipamientos, los baños estaban en un estado deplorable y habían asientos específicos para negros en el transporte público, entre otras cosas. Habría que esperar a 1954 para ver la luz del túnel. La decisión del Tribunal Supremo liderado por el juez E.R. Warren, que declaró que la segregación en las escuelas públicas era inconstitucional porque violaba la enmienda 14 al negar la igualdad ante la ley. Marcó un punto de inflexión, pero el cambio no fue inmediato. Los cambios nunca son inmediatos, va. Las leyes de derechos civiles, muchos estados se resistieron a la integración y fueron necesarias muchas movilizaciones y apariciones de personajes tan memorables como Martin Luther King Jr. para avanzar en los derechos civiles. Tras varias décadas de lucha se consiguió aprobar la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohibió la discriminación en lugares públicos, en el empleo y en programas financiados por el gobierno federal, y la Ley de Derechos Electorales de 1965, que eliminó las barreras legales que impedían a los afroamericanos votar, como las pruebas de alfabetización. Aunque las leyes Jim Crow fueron abolidas, su eco no ha desaparecido. Las desigualdades siguen teniendo raíces profundas en este sistema que normalizó la desigualdad y la violencia racial por parte de la orden social. Y no sé, weón.